Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, vamos a abrir en esta mañana el libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a estar allí en un momento. Quiero que sepan y les advierto en esta mañana, hoy el mensaje va a ser un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Preparen sus dedos, ¿sí? Porque no vamos a estar en un solo pasaje, vamos a estar en muchos pasajes. No hacemos esto muy a menudo, casi siempre tomamos un pasaje, aún en esta serie que hemos visto siempre tomamos un pasaje y vemos lo que dice, estudiamos el contexto anterior, después y vamos examinando ese pasaje, pero este mensaje va a ser muy temático, ¿sí? Y vamos a estar en Hechos, vamos a estar en Gálatas 6, vamos a estar en Efesios 5 y vamos a estar en Colosenses 3. Así que cada vez que vamos a un lugar, si tenés alguna cosita que lo podés marcar, lo dejas marcado, ¿sí? Porque vamos a volver varias veces. Pensé en cómo hacer el mensaje, si tocar por pasajes separados, pero me parece mejor tocar el tema e ir a los pasajes cuando estamos viendo ese punto específico. Pero entonces, cuando nos vamos de Hechos, deja Hechos marcados, ¿sí? Así que así vamos y venimos más rápidamente y podemos entender lo que el Señor quiere para nosotros en esta mañana. Bien, todos los grupos han sido insertados, han sido bautizados por el Espíritu Santo, han sido colocados en el cuerpo de Cristo. No, vimos que los apóstoles fueron puestos en el cuerpo de Cristo primeros junto con los otros 120 que creyeron antes y que estuvieron en el día de Pentecostés. Luego vimos a los judíos, el final de capítulo 2, el día de Pentecostés también colocados dentro del cuerpo de Cristo. Luego vimos en Hechos capítulo 8 que los samaritanos fueron puestos dentro del cuerpo de Cristo, bautizados también por el Espíritu. Luego vimos a los gentiles, capítulo 10 y capítulo 11 de Hechos, que fueron bautizados por el Espíritu Santo, también insertados dentro del cuerpo de Cristo. Y finalmente el último grupo que vimos fue la semana pasada en Hechos capítulo 19, 1 al 7, que eran los santos antibotestamentarios que pusieron su fe en Cristo. Y así todos los distintos grupos que pudiera haber fueron puestos y colocados dentro del cuerpo de Cristo, habiendo sido bautizados por el Espíritu Santo. Ahora, todo el que cree, Pablo puede decir en 1 Corintios 12, 13, todo aquel que cree es puesto en el cuerpo de Cristo. Todo aquel que cree ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo. Absolutamente todos. No hay ninguno que cree que no es bautizado por el Espíritu Santo. Pero hoy tenemos un tema que ya vamos pasando a otro tema, ¿no? Pero es casi un tema de transición a lo que después vamos a seguir viendo en otras semanas. Pero la pregunta que quiero que nos hagamos hoy ¿es el bautismo por el Espíritu igual que la llenura del Espíritu? ¿Es el bautismo del Espíritu igual que la llenura del Espíritu? Porque hay mucha confusión hoy en día entre el bautismo del Espíritu y la llenura del Espíritu, y muchos creen que es lo mismo. Entonces quiero que hagamos una examinación minuciosa de lo que es el bautismo y lo que es la llenura para poder entender la diferencia que hay entre los dos. Entonces en esta mañana vamos a ver 3 principios acerca de la llenura del Espíritu. 3 principios acerca de la llenura del Espíritu. El primer principio es que la llenura del Espíritu es diferente del bautismo del Espíritu. Y es muy importante entender eso porque va a cambiar toda la manera práctica en la que vivimos, entender esa simple frase, que la llenura del Espíritu es diferente al bautismo del Espíritu, no son sinónimos. Entonces vamos a definir un poquito los términos que hemos visto hasta aquí. Primero, el bautismo del Espíritu ocurre ¿cuántas veces? Una sola vez ocurre el bautismo del Espíritu. Y cuando ocurre, uno es colocado dentro del cuerpo de Cristo. Eso es lo que es el bautismo del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, vamos a ver hoy, que es repetido en la vida del creyente. Y repetido una y otra vez. Y ocurre no cuando soy salvo, que soy colocado en algo, sino que ocurre cuando el creyente se somete a la voluntad de Dios. Entonces uno es lleno del Espíritu y vive lleno del Espíritu. Ahora, algunos argumentan que el bautismo del Espíritu y la llenura del Espíritu son lo mismo, son iguales, son términos sinónimos.
Como si yo te digo alguien está gordo o alguien está grande, es sinónimo, ¿no? Te estoy diciendo lo mismo. Si me ves, quizás alguien escucha y dice grande, no es lo mismo, pero cuando ven mis brazos de gordo es lo mismo, ¿sí? Y a veces creen el bautismo o llenura y lo usan intercambiablemente como si fueran lo mismo. Déjeme citarle 3 cosas, una de un documento y otras 2 de 2 personas que creen esto, que el término se puede usar intercambiablemente. Uno dice, el bautismo en el Espíritu Santo, escucharon, ¿no? La frase del principio, ténganlo en mente, el bautismo del Espíritu Santo no debe ser la experiencia de una sola vez. Además de la obra interior que el Espíritu realiza cada día en la vida, hay ocasiones en que viene sobre la vida del creyente en tiempos de crisis o para satisfacer una necesidad especial. Estos momentos también los describimos como ser llenos del Espíritu. ¿Qué dijo? El bautismo a veces se describe como la llenura del Espíritu y viene en tiempos de crisis y no es solo una vez, es repetido. Y cita Hechos 4:8, 4:31, Hechos 13:9 y 52. Y vamos a ver que no tiene nada que ver con lo que está diciendo porque no hablan del bautismo, hablan de la llenura. Otro cita, y en un libro, en su título, el título es El bautismo en el Espíritu Santo, la evidencia inicial, 2 puntos, y después abajo dice, cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo, una señal evidencia este acontecimiento, las lenguas. ¿Qué está diciendo? El bautismo tiene una señal, y después abajo dice, cuando soy lleno del Espíritu, es la señal y es lenguas. ¿Qué está diciendo? El bautismo y el Espíritu son lo mismo y tienen una señal que es lenguas. Entonces, cuando hablo en lenguas, soy bautizado o soy lleno del Espíritu. Otro hombre, se llama Stanley Horton, es muy conocido, uno de los mejores teólogos en el mundo pentecostal y tiene muchos libros que hablan del tema. Él dice así, déjeme encontrarlo, lo perdí. Dice así, algunos intentan, hablando de nosotros, ¿no? Algunos intentan de hacer una distinción entre ser bautizados en el Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. En realidad, la Biblia usa una variedad de términos. También fue un derramamiento del Espíritu como profetizó Joel en Hechos 2:17 y Hechos 18:33. Fue un recibir, un regalo en Hechos 2:38. Fue una caída sobre en Hechos 8 y 10 y 11. Fue un derramamiento del don y un venir sobre en Hechos 10:45. Con esta variedad de términos, escuchen esto, es imposible suponer que el bautismo es diferente de la llenura. Entonces, según ellos, el bautismo y llenura es lo mismo. Vos decís, bueno, pastor, me convenció, ¿ahora qué hago? Alguien viene y me dice todas estas cosas y ¿qué digo? ¿Tiene razón? ¿Qué hago con esto? Bueno, miren esto rápidamente, ¿estamos de acuerdo con lo que él dice? Sí. Hechos usa muchos sinónimos para hablar del bautismo del Espíritu Santo. Un montón. Los vimos en las últimas 4 semanas. En el primer capítulo, Jesús dice, la promesa ¿qué es? El bautismo del Espíritu Santo. En 1:8 dice, el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Es el momento que Él viene a morar en ti y los bautiza en el Espíritu Santo. En capítulo 2 al final dice, recibirán el don, recibirán la promesa. Luego dice, oraron para que ellos recibieran el Espíritu. Todavía no había descendido el Espíritu. Hechos 8, y ven que son todos los pasajes que miramos. El Espíritu cayó sobre todos, el 44. El don del Espíritu había sido derramado, el 45. Recibido el Espíritu Santo, 10:47. El Espíritu Santo descendió sobre ellos, 11:15. Dios les dio el mismo don que a nosotros, 11:17. Pablo pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y el 6 dice, 19:6, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces sí, estamos de acuerdo, hay muchos términos sinónimos para hablar del bautismo del Espíritu Santo, pero ¿saben qué? Llenura no es uno. Llenura no es uno. El argumento de ese hombre parece bueno, pero llenura no es uno de esos términos, no es un sinónimo del bautismo del Espíritu Santo. Hay una clara distinción en la Biblia entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Un autor que se llama Walvoord dice lo siguiente, que es un muy buen teólogo, dice, la llenura del Espíritu debe contrastarse claramente con el bautismo del Espíritu, siendo el primero, o sea, la llenura, una cualidad de la vida espiritual, o sea, es como vivo. Y el segundo, la posesión de todo creyente por la cual se ha convertido en miembro del cuerpo de Cristo. Entonces dice, uno pertenece a todos los creyentes, el otro depende y es la cualidad de tu vida, no todos lo van a tener. Entonces la pregunta es, ¿por qué es tan importante este tema?
¿Cuáles son los resultados de una vida si la llenura y el bautismo son lo mismo? Si son términos intercambiables, ¿en qué me cambia de que haya bautismo por un lado y llenura por otro? O que los dos sean iguales. ¿Por qué es tan importante eso? Y hermanos, es sumamente importante. Porque si no, si los dos son intercambiables, entonces cuando yo soy bautizado también es llenura y muestra que soy continuamente bautizado, porque si son lo mismo, entonces es algo que ocurre continuamente. Y para ser bautizado, ser lleno del Espíritu, entonces debo dedicarme al Señor, debo, en las palabras de ellos, entregarme al Señor, someterme al Señor, obedecer al Señor. Y cuando yo hago todas estas cosas, entonces soy bautizado por el Espíritu. Entonces soy colocado dentro del cuerpo de Cristo. ¿Ven un problema ahí? Hay creyentes que no son parte del cuerpo de Cristo. No, ¿y dónde están? O sea, alguien que es salvo, que es hijo de Dios, que es un cristiano, pero que no es parte del cuerpo de Cristo, no existe. No puede haber. O sos de Cristo o no sos de Cristo. O estás en Cristo o no estás en Cristo. Estás en el cuerpo o no estás en el cuerpo. Y dicen que no, que tenés un momento, este momento de crisis, de entregarte, como decía Phoebe Palmer, de poner todo sobre el altar. Y entonces tengo todos estos creyentes que también han sido bautizados, que están en este grupo elite, y después acá están todos los demás creyentes, que pobrecitos todavía no han sido bautizados, todavía no están a nuestro nivel. Y hasta que lo alcance, no puedo llegar a ese nivel de la segunda bendición, donde yo puedo vivir para el Señor como lo tengo que hacer. Pero 1 Corintios 12:13 es muy claro, quizás ya lo saben de memoria, ¿no? Pero por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Todos bautizados en un cuerpo. No puede ser repetido. Entonces no puede ser llenura porque llenura se repite, no puede ser repetido. Y ocurre cuando soy salvo, no un momento más adelante. Entonces hago esta pregunta para meternos en nuestros textos de hoy. ¿Hechos establece una diferencia entre el bautismo del Espíritu y la llenura del Espíritu? Porque la realidad es que hasta ahora solo he citado personas que argumentan que son iguales y personas que argumentan que son diferentes. Pero cuando nos tomamos un paso atrás decimos, ¿qué importa lo que ellos dicen? ¿Son nuestra autoridad final? No, ¿quién es nuestra autoridad final? Dios. ¿Y dónde nos ha hablado Dios? En su palabra. Entonces nuestra autoridad final es la palabra. Entonces vamos a mirar en la palabra de Dios y vamos a responder esta pregunta. Si Lucas primero y después Pablo muestran una diferencia entre el bautismo del Espíritu y la llenura del Espíritu. Y lo vamos a ver primero pensando en esto. El bautismo del Espíritu Santo ocurre una sola vez. Una sola vez. Tarea para la semana. Busca a alguien que fue bautizado por el Espíritu 2 veces. Muy fácil la tarea, no lo vas a encontrar. Los 120 creyentes fueron bautizados una vez. Los 3.000 judíos, al final de Hechos 2, fueron bautizados una vez. Los samaritanos, los gentiles, estos santos del Antiguo Testamento, los discípulos de Éfeso, fueron bautizados ¿cuántas veces? Una vez. Ahora, si no fueron bautizados por el Espíritu y bautizados en agua, son dos bautismos diferentes, pero bautizados por el Espíritu una sola vez. ¿Hay alguien en todo el libro de Hechos que haya sido bautizado más de una vez? No, cero, no hay nadie. ¿Hay alguien en toda la Biblia que se le dice que sea bautizado por el Espíritu varias veces? No, nadie, absolutamente nadie, nunca. Nunca se manda a hacer eso, nunca se habla de eso. Nadie es bautizado más de una vez. Una sola vez soy bautizado por el Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu es todo lo contrario, es un ministerio repetido. Es un ministerio repetido. Miren conmigo, Hechos capítulo 2, vamos a ver a Pedro. En Hechos capítulo 2, versículo 4, Pedro está allí, es parte de los 120 que ya han sido salvos, que son bautizados por el Espíritu, y al ser bautizados dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Incluye o no a Pedro eso? Sí, incluye a Pedro. ¿Por qué hablas tanto de Pedro? Bueno, miren capítulo 4, versículo 8. Pedro está ante el Sanedrín. En un momento vamos a leer toda esa frase, pero por ahora solo el primer versículo ahí, el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes, ancianos del pueblo. ¿Qué dice ahí, lleno de qué? Del Espíritu. Pero Pedro ya fue lleno del Espíritu. Ahora es lleno del Espíritu de nuevo. Y predica el Evangelio al Sanedrín. Volvemos a capítulo 2, versículo 4. Y este es el único que no es tan certero, pero
Podríamos pensar que quizás es así, ¿sí? Pero se los doy para que ustedes sepan que puede ser el caso. Después les doy otros certeros como Pedro. Pero en capítulo 2, versículo 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablando de los, yo creo, 120 que estaban allí reunidos. Después de que Pedro y Juan fueron a la cárcel y fueron soltados, nos dice el capítulo 4, versículo 23, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. No nos dice específicamente quiénes eran estos. A mí me gusta pensar que algunos de ellos serán los mismos 120. No sabemos, pero es una probabilidad. Y versículo 31 del capítulo 4 dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban la palabra de Dios con valor. Es probable que Pedro fue lleno del Espíritu Santo ahí de nuevo. Es probable que algunos de los 120 que fueron llenos al principio fueron llenos del Espíritu Santo. Pero bueno, ese es probable, no lo puedo probar con toda certeza, ¿sí? Pero seguimos. Esteban, capítulo 6, versículo 5. Se eligen los primeros diáconos en la Biblia y el primero que se elige, o uno de los primeros, es Esteban. Está en el primer grupo. Capítulo 6, versículo 5 dice, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Lo eligieron porque fue un hombre lleno de fe y un hombre lleno del Espíritu Santo. Capítulo 7, versículo 55. Qué coincidencia, nuevamente, cuando él está predicando al Sanedrín, dice, pero Esteban, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios. ¿Qué vemos de Esteban? Lleno del Espíritu Santo cuando lo eligieron, lleno del Espíritu Santo cuando él predica el Evangelio ante el Sanedrín. Más de una vez, sí. Pablo, miren capítulo 9, versículo 17. Y muchos toman esto como el bautismo del Espíritu de Pablo porque creen que bautismo y llenura es lo mismo. Pero aquí no habla del bautismo del Espíritu de Pablo, habla de llenura y solo llenura. Capítulo 9, Pablo es convertido y en versículo 17 dice, Ananías fue y entró en la casa después de poner las manos sobre él. Dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista. ¿Y qué? Y seas lleno del Espíritu Santo. Qué bueno que fue lleno del Espíritu Santo. ¿Hay alguna otra vez? Sí, obviamente. Capítulo 13, versículo 9. Pablo está en su primer viaje misionero y está allí hablando en Pafos. Y nos dice entonces, en versículo 9, entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo. Hermanos, ¿hay alguna duda de que el bautismo del Espíritu ocurre una sola vez y la llenura del Espíritu ocurre varias veces? Y aquí tenemos por lo menos 3, y el otro supuse, pero por lo menos 3 ejemplos claros de que personas fueron llenas del Espíritu más de una vez. Podríamos terminar el mensaje acá, ¿no? Pero vamos a seguir, porque hay un montón para ver hoy. Pero claramente el bautismo del Espíritu y la llenura del Espíritu son dos obras diferentes del Espíritu Santo, son dos ministerios diferentes. El bautismo ocurre una vez, la llenura ocurre repetidas veces en la vida del creyente. Es como la diferencia entre la inauguración de la iglesia y el asistir cada domingo. Esta iglesia fue inaugurada el 30 de septiembre de 2017. Fue la primera vez. La mayoría de ustedes no estaban y dicen, quiero volver a la inauguración. Bueno, no va a haber otra inauguración, te lo perdiste. No podemos volver a inaugurar la iglesia. Es así. Cada año tenemos aniversarios, pero no inauguramos nuevamente la iglesia. Pero venimos todos los domingos. Pero venimos varias veces cada semana, venimos infinidad de veces. La inauguración fue una vez, pero la asistencia a la iglesia es todo el tiempo. ¿Entienden la diferencia? Las 2 veces venimos a orar al Señor, pero son 2 cosas diferentes. Mi hija Sofía ya está en 6º grado, este año termina el primario, que es una cosa que no puedo creer. Yo miraba a las nenas y los nenes de 6º cuando ellas estaban primero y eran gigantes, y Sofía era chiquita. Y digo, Sofía no va a llegar nunca, y no, va a ser chiquita siempre. Y ahora llegó y está altísima, no le entra la ropa, no le entran las zapatos. Está usando los zapatos de Anaí, va a usar los míos pronto, va a ser más alta que yo, lo va a pasar a Sergio. Yo no entiendo qué está pasando, pero llegó a 6º. Pero ¿qué pasó en la escuela? Tuvo el primer día de primer grado y es cuando ella empezó el colegio. Le sacamos esa foto. Hay una sola vez que empezás el colegio por primera vez. Pero después fue miles de días a la escuela. Todo el tiempo fue algo diferente. Si te compras un auto,
Te compras un auto, sea nuevo, sea usado, es nuevo para vos, y vas y le mostrás a tus padres o a tus hijos, a tu familia, a tus amigos, estás re contento con el auto. Pero lo compraste una sola vez, no lo comprás cada semana, el mismo auto. Pero si lo manejás todo el tiempo, son dos cosas diferentes que haces con ese mismo auto. Y así podríamos dar un montón de ejemplos. Lo que vemos aquí es que soy bautizado una sola vez, pero soy lleno del Espíritu continuamente en mi vida. Entonces, hago esta pregunta. ¿Se puede ser bautizado por el Espíritu Santo, pero no ser lleno del Espíritu Santo? Piénsenlo. ¿Puedo ser bautizado por el Espíritu Santo, pero no ser lleno del Espíritu Santo? ¿Lo pensaron? La respuesta es sí. Sí puedo ser bautizado, pero no ser lleno. Porque cuando soy salvo, soy bautizado por el Espíritu. Entonces todos los creyentes son bautizados por el Espíritu. Pero no significa que estando dentro del cuerpo de Cristo, que siempre soy lleno del Espíritu Santo. Walvoord dice, que creo que lo mencioné antes, y ya les digo, hoy tengo 1.000.000 de citas, pero creo que son todas buenas. Dice Walvoord, es posible ser un creyente sin ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, tenía varios ejemplos, pero por el tiempo de lo que va a ser el mensaje saqué algunos ejemplos y dejé solo el que creo que es el mejor. Y viene de, obviamente, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice así, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿A quién incluye todos fuimos? A todos los creyentes a los cuales él habla, que son los creyentes de Corinto. Entonces sabemos y ya hemos visto que la carta a los corintios es enviada ¿a quién? A creyentes. Absolutamente cada persona a la cual es enviada esa carta es un creyente en Corinto. Ahora, ¿cómo eran los corintos? Ellos eran personas que vivían siempre para el Señor, ¿no? No, Corinto es la iglesia más carnal de todo el Nuevo Testamento. Dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, escribiendo a la misma gente, ¿no? Como introducción casi, que todos se pongan de acuerdo y que no haya, ¿qué? Divisiones entre ustedes, sino que tengan el mismo parecer, el mismo sentir. Y después les dice, porque he escuchado de algunos de que ustedes están divididos, siguiendo distintos líderes. Capítulo 3, versículo 1, dice, así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? Entonces eran carnales, que significa que satisfacían su propia carne, que buscaban lo suyo. No lo puse ahí, pero en capítulo 11 vemos que van a tomar la Santa Cena y ellos tenían una cena antes de tomar la cena del Señor. Y todos iban, algunos ricos, y comían lo suyo sin darle a nadie, y los pobres iban para satisfacer su hambre y estaban todos divididos. En el tiempo de la cena del Señor, que es unidad en el cuerpo. Capítulo 5, versículo 1, dice, en efecto se oye que entre ustedes hay inmoralidad. Y miren esto, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Y ustedes no saben lo que era Corinto. Corinto lleno de prostitutas por todos lados. Era un lugar que venía la gente que viajaba y pasaba por un canal su barco, y mientras lo pasaban al barco iba a Corinto y pecaba con mujeres. En un lugar horrible. Y dice, acá en la iglesia hay inmoralidad que ni ellos hablan. O sea, era tremendo. Si eran gente salva, la Biblia nos dice que sí, pero obviamente no estaban viviendo para nada como debían vivir. ¿Qué nos muestra esto para nuestro tema? Yo puedo ser bautizado por el Espíritu Santo, puedo ser salvo, pero no significa que estoy viviendo lleno del Espíritu Santo. Esta gente que vivía, según 1 Corintios 5:1, no era llena del Espíritu Santo. La gente que estaba viviendo en divisiones no era llena del Espíritu Santo. Y aún déjenme decir que allí en 1 Corintios 5:1 quizás algunos de ellos no eran salvos, porque Pablo dice ellos deben ser disciplinados. Y disciplinamos a alguien que vive en pecado y se lo entregamos al diablo. Y si son salvos se arrepienten y vuelven. Entonces hay muchos ejemplos más en Romanos, en Efesios. Si después quieren les doy las citas. Pero quiero que entendamos que podés ser bautizado por el Espíritu, pero no ser lleno del Espíritu Santo. Aún como creyente podés entristecer el Espíritu Santo. En Efesios 4:30 dice, y no entristezcan el Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención.
Aún podés apagar el Espíritu. En 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguen el Espíritu Santo. Entonces, decís, ¿qué es entristecer? ¿Qué es apagar? Es cuando yo vivo en la carne, cuando yo no vivo de acuerdo a la palabra, cuando yo satisfago mis deseos. Entonces, apago el Espíritu. Entonces entristezco al Espíritu. Otra vez, estas son todas personas salvas que pueden tener momentos que no viven llenos del Espíritu Santo. Entonces, aún en Pablo hay una distinción clara entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Aunque todos son bautizados por el Espíritu, no todos son llenos del Espíritu. Deben serlo, pero no significa que siempre lo son. Debemos nosotros serlo, pero no significa que siempre lo somos. Y por eso a veces hay problemas entre hermanos, y por eso hay problemas en la familia, y por eso hay problemas en la escuela, y por eso en el barrio, donde sea, porque debemos vivir lleno del Espíritu, pero no lo hacemos. Entonces, vemos que hay una clara distinción, vemos que debemos ser llenos del Espíritu. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Debo ser lleno del Espíritu? ¿Qué significa? ¿Cómo hago eso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, vamos al segundo punto. El segundo punto es que la llenura del Espíritu es un mandato. La llenura del Espíritu es un mandato. Volvemos a definir nuestros términos. El bautismo del Espíritu Santo, recuerda, no hay mandato. No dice nunca en toda la Biblia, busquen el bautismo del Espíritu Santo. Nunca, absolutamente en ningún lugar. Ni en las epístolas, ni en el libro de los Hechos. Simplemente ocurre el ser salvo. Es más, cuando sos salvo ni siquiera sabes qué ocurrió. Es algo que el Espíritu Santo hace. Pero la llenura del Espíritu Santo, hay un mandato de ser lleno completamente. Eso está en Efesios 5:18. Lo vamos a ver en un momento. Y hay otros pasajes que usan términos sinónimos que vamos a ver en un momento, que también dan un mandato continuo presente de algo que yo tengo que hacer. Entonces, en el bautismo del Espíritu no hay mandato para nada. En la llenura del Espíritu hay mandatos. Hay mandatos. No en Hechos, donde lo hemos repetidamente usado, pero sí en las epístolas, que es lo que nosotros somos mandados a seguir allí. Entonces vamos a ver 4 pasajes que hablan de la llenura del Espíritu y el mandato que tenemos allí. El primer pasaje no es un pasaje sino un libro, y es el libro de los Hechos. Y si quieren pueden ir allí, pero lo voy a hacer rápidamente. Quiero hablar de quién es lleno del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y la respuesta es que solo aquellos que están en sumisión a Dios son llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 6 están eligiendo los diáconos y en versículo 3 dice que son hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es lleno? Hombres de buena reputación. Esteban fue elegido y era un hombre lleno de fe también. Y esta persona era llena del Espíritu Santo. En capítulo 11, versículo 24, habla de Bernabé, que fue el compañero de Pablo en su primer viaje misionero. Dice que fue un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando miramos en Hechos, Walborg dice, cada instancia histórica de la llenura del Espíritu ilustra el principio que solo creyentes sometidos son llenos del Espíritu Santo. Vayan conmigo a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 18, Efesios 5, 18. Este es el pasaje más claro de todas las Escrituras, de toda la palabra de Dios en cuanto a la enseñanza de la llenura del Espíritu Santo. Dice allí, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. No voy a hablar del vino, hablamos en Efesios, miramos el vino, podés escuchar ese mensaje y volver allí, pasamos toda una hora hablándolo. Vamos a hablar de ser lleno del Espíritu Santo. Esta frase, sean llenos del Espíritu Santo, es un verbo que es presente, pasivo, imperativo, ¿sí? Y decís, bueno, qué bueno. Me alegro que vos sepas lo que es eso, pastor, pero déjeme explicar por qué eso es importante. Primero, el verbo es presente, que significa que debo ser continuamente lleno del Espíritu Santo. No a veces, no en algún momento, no cuando me sirve, no cuando voy a hacer alguna tarea especial, sino todo el tiempo, continuamente, sin que haya un momento en mi vida donde no soy lleno del Espíritu Santo. ¿Hay momentos en nuestra vida? Sí, pero mi meta debe ser siempre lleno del Espíritu Santo. Alguien lo dijo así, que continúen
llenos del Espíritu Santo. Es pasivo, que significa que es algo que el Espíritu Santo hace en mí. No es algo que yo me lleno del Espíritu Santo, sino que cuando vivo de acuerdo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me llena de Él. ¿Sí? Yo no me lleno, no agarro el Espíritu Santo y me vuelco un vaso de Espíritu Santo encima. Él lo hace en mí a medida que yo voy creciendo y ya vamos a ver cómo eso funciona. Y es imperativo, es un mandato. Es algo que debes hacer continuamente, es algo que debes seguir, es algo que debes buscar. Tenés una meta y vas hacia esa meta, es tu anhelo. Déjeme decirlo así, tu vida depende de esto. ¿Cómo vas a vivir? Depende de ser lleno del Espíritu Santo o no. Es vivir en obediencia a la palabra de Dios y ya vamos a ver por qué podemos decir esa frase. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo, quiero que entendamos como introducción a lo que significa es ser controlado por el Espíritu, dominado por el Espíritu, sometido al Espíritu, ser esclavo del Espíritu. Notan que el principio del versículo dijo, 18, y no se embriaguen con vino. ¿Alguno ha conocido a alguien que ha sido borracho? ¿Qué le pasa cuando es borracho? Totalmente controlado por el alcohol. Algunos dicen, me gusta cuando está borracho porque es súper chistoso, ¿no? Y se matan de risa. Pero otros son golpeadores o abusivos o distintas cosas. Pero ¿qué pasa? Cuando uno está borracho, dicen, mira, cuidado que viene y está borracho. ¿Por qué? Pues no sabe lo que hace, porque está totalmente controlado por eso. Cuando yo soy totalmente controlado por el Espíritu Santo, toma control, dominio de toda mi vida. Ahora yo sé lo que estoy haciendo, pero ¿saben qué? No sé si les pasa, pero a veces haces algo y decís, ¿de dónde vino eso? Algo bueno. Y es el Espíritu Santo obrando en mí. Mirá cómo traté a esta persona con amor. Nunca hice eso antes. Bueno, eso es bueno. Es el Espíritu Santo obrando en vos, porque solos no lo podemos hacer. Si yo digo, hoy voy a tener amor, no vas a tener amor. Viene por ser lleno del Espíritu Santo. Es un resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, debo seguir esto con fervor, con ánimo, queriendo ser lleno del Espíritu. Lo que quiero es que la voluntad del Espíritu sea mi voluntad. Entonces mi voluntad se somete a la voluntad del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Espíritu Santo? ¿Cómo sé lo que el Espíritu Santo quiere que haga? ¿Cómo sé lo que el Espíritu Santo determina para mi vida? ¿Es algo místico? ¿Me habla de alguna forma de, un pastor un día me vio pasar y dice, vos tenés que hacer esto? Y ni me conocía y dije, tengo que hacer eso. O, no sé si acá está esto, pero cuando vas a un restaurante chino en Estados Unidos te dan unas tortillas que lo abrís y tiene el dicho chino, lo que sea, y la gente lo lee y digo, hoy vas a tener buena suerte. Qué bueno, voy a tener buena suerte. Y la gente cree esas estupideces. Pero a veces lo hacen como cristiano. Un ángel me dijo. O vi un cartel, justo estaba pidiendo a Dios, Dios dame una señal de lo que tengo que ver. Y vi un cartel. El cartel decía Super Pancho por $1. Y fui a comer No, son pavadas. El Espíritu Santo no funciona así. El Espíritu Santo funciona de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que Dios el Padre ha escrito. Entonces, vayan conmigo a Colosenses. Después de Efesios viene el libro de Filipenses y después de Filipenses viene el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 16. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo vivo de acuerdo al Espíritu Santo? ¿Cómo soy lleno del Espíritu Santo? Y quiero que entiendan que en Colosenses capítulo 3, versículo 16, lo que tenemos es una frase sinónima de ser lleno del Espíritu Santo. Y decís, ¿por qué? ¿Por qué vos podés decir que es una frase sinónima? Porque el resultado de ser lleno del Espíritu Santo en Efesios 5, 19 al 21 es el mismo resultado de tener la palabra de Dios morando en ti en Colosenses 3, 16. Y no empiecen a leer el resultado, pues ya lo vamos a ver. Pero quiero que sepan que es lo mismo. Ser lleno del Espíritu Santo es lo mismo que lo que ocurre en Colosenses 3:16. Mírenlo, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Ser lleno del Espíritu Santo es igual a la palabra morando en tu vida en abundancia. Son iguales, son términos sinónimos, significan lo mismo. La voluntad del Espíritu es la voluntad de Dios.
Y la palabra de Dios debe encontrar una morada en mi vida, debe encontrar un lugar para vivir, debe encontrar un lugar para permanecer. Nuestra vida debe ser una residencia de la palabra de Dios. Si me corto, ¿saben lo que sale? Bueno, sangre, pero la palabra de Dios. ¿Entienden lo que digo? La palabra de Dios habita y habita en abundancia en mi vida. Debo rebosar de la palabra de Dios en abundancia. Y solo cuando estoy rebosando de la palabra de Dios, es en ese momento que comienzo a vivir la palabra de Dios y es en el momento que empiezo a ver el resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Es como, no sé si alguna vez lo han hecho, pero tú tomás una taza de café y la pones bajo la canilla y cuando empieza a salir el agua, ¿cómo sale? Bueno, si tomás café negro empieza a salir negro, ¿no? Marrón, y después se va aclarando, ¿no? Y se va aclarando hasta que está cristalina el agua. Pero si vos cerrás esa canilla y dejás esa taza con agua arriba de la mesada por una semana, ¿va a estar linda el agua? No, se empieza a ensuciar de nuevo. Entonces lo pones en la canilla. No les digo que dejen una taza en la canilla toda la semana, ¿sí? Pero con la palabra de Dios es así. Yo debo estar siempre leyendo, siempre estudiando, siempre en la palabra. Y eso va a abundar. Y abundar y abundar, y cuando digo, ya llegué, no leo más, empiezo a ir hacia la carne y vivir de acuerdo a la carne. Entonces debo estar abundando siempre en la palabra de Dios. Aquí, esto dice que la palabra de Cristo habite en abundancia. Esta palabra habite nuevamente es un presente imperativo. Entonces también es un mandato, igual que en Efesios 5:18. En Efesios 5:18, sean llenos del Espíritu. Aquí en Colosenses 3:16, que la palabra habite en sus vidas. No un deseo lindo, sino un mandato. La palabra debe habitar en tu vida. Pero, a diferencia de ser lleno del Espíritu, esto es activo, no es algo que el Espíritu Santo hace en mí, es algo que yo debo hacer. Entonces yo debo estar en la palabra, yo debo meditar en la palabra de Dios día y noche, yo debo saturarme de la palabra, yo debo estudiar la palabra, yo debo aplicar la palabra, yo debo amar la palabra. Mis pensamientos deben enfocarse en la palabra, mis acciones deben estar arraigadas en la palabra. Entonces estudio la palabra es el centro de mi vida. ¿Por qué? Porque la palabra apunta a Cristo, porque la palabra apunta a Dios Padre, porque la palabra me muestra cómo yo debo vivir como un hijo de Dios. Entonces, hermanos, cuando miramos estos pasajes, Efesios 5:18 y Colosenses 3:16, son pasajes paralelos. Ser lleno del Espíritu es que la palabra mora en abundancia en tu vida, y que la palabra mora en abundancia en tu vida es ser lleno del Espíritu. Un autor, Radmacher se llama, dice, no es posible que la palabra de Dios more en tu vida a menos que sea lleno del Espíritu. Y al revés, creyentes no pueden ser llenos del Espíritu a menos que la palabra de Cristo more en ellos. Digo, ¿de dónde empiezo? ¿Cómo hago una o la otra? Porque vienen juntos. Cuando yo estoy en la palabra, soy lleno del Espíritu. Y cuando estoy lleno del Espíritu, estoy en la palabra. Son dos cosas unidas, son dos cosas que vienen juntos. Y como resultado lo que veo es que vivo una vida llena del Espíritu Santo que se manifiesta en una vida piadosa. Entonces me lleva a estudiar la palabra y me lleva a vivir la palabra. El último pasaje, no vamos a ir ahí ahora, vamos a ir después, pero Gálatas 5:16, y lo vamos a mirar rápidamente porque el último mensaje de la serie va a ser de este pasaje. Pero en Gálatas 5:16 dice que andemos en el Espíritu y sometamos nuestra vida al control del Espíritu, y entonces no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Pero allí vemos lo mismo, también es un mandato, también es lo mismo de lo que ya venimos hablando. Entonces podemos decir, soy lleno del Espíritu, la palabra mora en abundancia en mi vida, ando en el Espíritu. Los tres van juntos. Entonces no es estudiar la Biblia y decir, bueno, sí, quizás lo hago, quizás no. No, estudiar la Biblia, ser lleno del Espíritu y andar en el Espíritu es someter todo el control a la palabra, de mi vida, a lo que la palabra de Dios dice. La Biblia lo dice, yo lo vivo. Entonces abundo en la palabra y vivo la palabra. Entonces, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu? ¿Es por algo sensacional que pasa en mi vida? ¿Es por una crisis que tengo en mi vida? ¿Es por un momento de emociones que tengo en mi vida? ¿Es un viento o un fuego? ¿Es una experiencia en mi vida? ¿Es porque alguien sopla el Espíritu Santo sobre mí y me llena? ¿Es porque me consagré o me entregué?
Hermanos, ¿vimos algo de eso en alguno de estos pasajes? Nada de eso. Absolutamente nada. Pero es mucho más sensacional, es mucho más lindo y no demanda trabajo. Entonces, si alguien tiene que elegir entre arduamente estudiar la Biblia cada día de su vida y vivir de acuerdo a ella y amarla, o que alguien le sople la llenura del Espíritu, ¿qué va a elegir? ¿Qué es más fácil? Pero todas esas otras cosas no son llenura. Entonces, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu? Soy lleno del Espíritu cuando me aferro a la palabra, cuando pongo en práctica la palabra, cuando tomo toda decisión de mi vida basada en la palabra, donde mi voluntad se somete a la voluntad de Dios y la voluntad de Dios la ha dado en la palabra de Dios. Cuando estoy totalmente saturado de la palabra de Dios, estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Vos estás saturado, saturada de la palabra de Dios? ¿Vos obedecés la palabra con ánimo? Quizás más simple, ¿vos leés la palabra? ¿Cuándo lees la palabra? ¿Debes leerla a la mañana? No es así. Puedes leerla cuando sea, pero debes leerla. ¿Pero cuánto tiempo pasas en la palabra? Y no solo tiempo, porque puedo pasar 1 hora en la palabra y terminar y cerrar y decir, no sé ni en qué libro estaba. ¿Con cuánta disciplina lees la palabra? ¿Cómo estás enfocando tu mente, disciplinando tu mente para entender lo que la palabra dice? ¿Cuánto enfoque hay? ¿Es la palabra tu meditación día y noche? ¿Te levantás a la mañana pensando en lo que leíste, pensando en lo que vas a leer, pensando en lo que estás estudiando? ¿Tenés una pasión por leer y estudiar la palabra de Dios? Se puede preguntar así, ¿la palabra de Dios es el centro de tu vida o un agregado a tu vida? ¿Qué es? Es la palabra de Dios que transforma nuestras vidas. Es la palabra de Dios que cambia mi mente y mi corazón. Es la palabra de Dios que me lleva a someterme al Espíritu Santo. Decís, ¿cómo ando en el Espíritu? ¿Cómo soy lleno del Espíritu? Por la palabra de Dios. Leo la palabra, me someto a la palabra, soy lleno del Espíritu Santo. Pero leer la Biblia por leerla no sirve. No sirve. Si lo tuyo es leer la Biblia porque, el pastor dijo que tengo que leer la Biblia. Si es leer por leer, no la leas. Es leerla, entenderla, aplicarla. Y saturarme de ella. Entonces, así es como soy lleno del Espíritu, es por estudiar la palabra, someterme a la palabra. Y así ando en el Espíritu. La próxima pregunta que nos lleva al tercer y último punto, es ¿cómo sé si estoy viviendo una vida llena del Espíritu? Entonces, estoy en la palabra, creo que estoy viviendo lleno de la palabra, pero ¿cómo sé? ¿Cómo puedo saber con seguridad? ¿Cómo puedo saber con seguridad? Bueno, ese es el tercer punto. El tercer punto es que no solo la llenura del Espíritu es diferente, el bautismo del Espíritu, no solo que la llenura del Espíritu es un mandato, sino que la llenura del Espíritu produce resultados visibles. La llenura del Espíritu produce resultados visibles. Volvemos a nuestros términos. El bautismo del Espíritu, no hay evidencia externa. Recuerden que lo vimos muchas veces, no hay evidencia externa. Soy colocado dentro del cuerpo de Cristo. Pero en la llenura del Espíritu hay evidencia externa. Es más, es por la evidencia externa que yo puedo determinar si soy lleno del Espíritu o no. Entonces, ¿cómo sé si soy lleno del Espíritu? ¿Cuáles son las evidencias de ser lleno del Espíritu? Un autor que murió hace una década, John Stott de Inglaterra, dijo, la evidencia principal es moral, no milagrosa. Está centrada en el fruto del Espíritu y no en los dones del Espíritu. Hermanos, los creyentes de Corinto tenían todos los dones y los tenían en abundancia y ejercitaban todos los dones y los ejercitaban mal, egoístamente, para su propia gloria. Y hablaron en lenguas más que cualquier iglesia. Esa es la única iglesia que Pablo le habla de hablar en lenguas. ¿Pero por qué le habla Pablo de hablar en lenguas? Porque lo usaban mal. En realidad es una corrección de cómo están hablando en lenguas. Porque lo hacían para ser vistos, porque lo hacían como el don supremo sobre los demás. Ellos tenían más dones que cualquiera, pero también eran los creyentes más carnales que cualquiera. Entonces, tener y ejercitar un don no te hace más espiritual. Ese no es una marca de que yo soy espiritual, de que yo soy lleno del Espíritu Santo. MacArthur dice, esto me encanta. Si no escuchaste nada de lo que dije, escuchá estas 2 citas, porque de esto se trata.
ser lleno del Espíritu. MacArthur dice, muéstreme una persona obsesionada con el Espíritu Santo y sus dones, y yo le mostraré una persona no llena del Espíritu Santo. ¿Escucharon eso? Mostrame a alguien que está obsesionado con el Espíritu y usar los dones y hablar en lenguas y hacer todo, y es una persona que no es llena del Espíritu Santo. Pero él sigue, dice, muéstrame a alguien enfocado en la persona y la obra de Jesucristo, que nunca se cansa de aprender acerca de Él, piensa en Él y le exalta, que habla acerca de Él, por Él y a Él, emocionado y fascinado con sus perfecciones y belleza, que busca maneras de servirlo y exaltarlo, que explora incansablemente formas de entregarse y ser usado por Él, creciendo en su carácter para ser más y más como Cristo. Y yo te mostraré una persona que está llena del Espíritu Santo. Increíble, ¿no? Debemos todos imprimir eso y ponerlo en nuestra casa. Una vida llena del Espíritu Santo es evidenciada en santificación personal, en crecimiento espiritual y en ser cada día más como Cristo. ¿Qué fue la razón que Dios nos salvó? Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, estoy creciendo a ser conforme a la imagen de su Hijo. Entonces no sé si tienen un dedo allí todavía o no, pero en Hechos, voy a mirar varias citas de nuevo de Hechos capítulo 2, 4 y 13. Pero quiero que miremos en nuestros pasajes que ya hemos visto. Vamos a ver en Hechos, luego en Efesios, luego en Colosenses y luego en Gálatas. Va a ser bastante, bueno, quizás rápido, bueno, quizás no, pero bueno, quédense conmigo. ¿Cuál fue el resultado de la llenura del Espíritu en el libro de Hechos? Hechos capítulo 2, versículo 4. Dice, y a mí se me abre la Biblia ahí, no sé a ustedes, pero ya lo vimos. Hechos 2, 4. Todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Versículo 11. Cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que ocurría? Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas, en idiomas que otros podían entender. Y hablaron en esos idiomas. ¿Y qué hablaron? ¿Qué dice versículo 11? Las maravillas de Dios. Comienza versículo 14 y Pedro comienza a predicar el Evangelio. Son llenos del Espíritu y hablan las maravillas de Dios y comienzan a proclamar el Evangelio. Antes de esto los apóstoles están escondidos en una casa. Antes de esto, Pedro está negando a Jesús antes de que sea crucificado. Pero ahora el Espíritu Santo viene, Él es lleno y Él comienza a hablar con poder, que es lo que Jesús dijo que harían. Serán mis testigos, el Espíritu Santo les dará poder y ustedes hablarán de mí. Y es lo que hacen. Pero uno dice, gracias pastor, entonces ser lleno del Espíritu es hablar en lenguas. Pues no entendió nada. Y uno dice, ahora entiendo cuando tengo que hablar en lenguas, ahora entiendo cuando soy lleno del Espíritu, cuando hablo en lenguas. Pero déjenme preguntarle esto, ¿se registra a alguien más en todo el libro de Hechos o en toda la Biblia que es lleno del Espíritu y habla en lenguas? Otra tarea para el hogar, ¿no? Nadie. En Hechos 10 hablan en lenguas, Hechos 19 hablan en lenguas, no dice que eran llenos del Espíritu Santo. Quizás lo eran, quizás no. Y aquí vemos que es un evento irrepetible, único en la historia de la iglesia, donde la iglesia es inaugurada, el Espíritu Santo viene y Dios les dio para hablar en lenguas, para describir las maravillas de Dios y el Evangelio de Cristo. Nunca más en toda la Biblia alguien es lleno del Espíritu Santo y habla en lenguas. Nunca en cualquier epístola Pablo dice sean llenos del Espíritu Santo y hablen en lenguas. Es más, recién vimos que él dijo sean llenos del Espíritu Santo y vamos a ver los resultados de eso. Y ya les digo, no es hablar en lenguas, ni lo menciona. Si lo fuera lo hubiera mencionado. El énfasis acá, aún en capítulo 2, es que hablaban las maravillas de Dios y predicaban el Evangelio. Y vamos a ver que eso sí es repetido.
En otros lugares donde son llenos del Espíritu, miren capítulo 4, versículo 8, que leímos ese primer versículo, dice así: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales podamos ser salvos. ¿Qué pasa? Dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, y da este mensaje del Evangelio increíble al Sanedrín. Imagínense ahí parado y diciendo: ustedes lo mataron, sabiendo que ellos no son salvos. Y no sabe esto todavía, pero están por matar a Esteban por predicar el Evangelio. Y él les predica el Evangelio. ¿Por qué? Porque es lleno del Espíritu Santo y va y les predica el Evangelio. No dice nada ahí de hablar en lenguas. Hechos 4:31, que ya lo leímos, pero miremoslo de nuevo enfatizando lo último. Dice: después que oraron, esto fue después de que salieron de la cárcel Pedro y Juan, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban la palabra de Dios con valor, que yo creo que es el Evangelio, porque están hablándolo con valor, hablándolo con los demás. Pero si no es el Evangelio, igual es la palabra de Dios. Pero ser lleno lo llevó a hablar la palabra, a predicar el Evangelio. Hechos capítulo 9, donde Pablo es, y volvemos a todos los mismos pasajes, pero ven lo que estamos enfatizando, ¿no? Hechos capítulo 9, Pablo es salvo, y versículo 17, ya lo leímos, pero dice allí al final que Dios mandó a este hombre para que le ponga las manos y sea lleno del Espíritu Santo. Versículo 18, al instante, no hablo en lenguas, cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Este es bautismo en agua, ¿sí? Él fue bautizado en agua. Varios días recobró sus fuerzas, versículo 20, enseguida se puso ¿a qué? A predicar de Jesús en las sinagogas diciendo: Él es el Hijo de Dios. Fue lleno del Espíritu Santo y ¿qué hizo? Lo primero que hace cuando recobra sus fuerzas es predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Hechos capítulo 13, versículo 9, otra vez hablando de Pablo. Nos dice ahí, que ya lo leímos, entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. No sé cómo así se metió el Evangelio en todo esto, pero el procónsul cree en Cristo. Increíble. La llenura del Espíritu es casi siempre evidenciada por el poder que el Espíritu nos da para proclamar el Evangelio. A veces tenemos temor de decir que el Espíritu nos da poder por todo lo que otro usa con ese poder, pero sí es Él que nos da el poder para predicar el Evangelio. Y esa fue la promesa que Cristo les había dado. James Boyce, otro comentarista, dice, que también ha fallecido: muchos de mis amigos están muertos, ¿sí? Les aviso. Entonces, si preguntás si una persona está llena del Espíritu, la única forma de responder la pregunta es determinando si él o ella habla con frecuencia y de manera efectiva acerca de Jesús. No es por si él o ella habla un idioma ininteligible o hace milagros. La pregunta es: ¿él o ella testifica de Jesucristo y Dios bendice ese testimonio en la conversión de hombres y mujeres? ¿Vieron que habla toda la llenura y nadie dice fue lleno e hizo un milagro? No, fue lleno y proclamó el Evangelio. Entonces, no podemos inventar toda una teología de algo que la Biblia no dice. Vuelvan conmigo a Efesios 5. Efesios 5, estamos viendo los resultados de ser lleno del Espíritu. En Hechos vemos que el resultado era que predicaban el Evangelio de Cristo. En Efesios 5, 19 a 6, 4, no vamos a leer todo eso por el tiempo, lo pueden leer después en sus casas, pero vemos los resultados de ser lleno del Espíritu. Lo que sí voy a leer es versículo 19 al 21.
Dice así, bueno, el 18, sean llenos del Espíritu, y el 19 se podría traducir mejor así, ¿sí? Porque nos da 5 resultados de ser lleno del Espíritu Santo. Dice, hablando entre ustedes con salmos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Así es como el griego lo describe, dando 5 formas en la cual yo sé que soy lleno del Espíritu. No hago esas cosas para ser lleno del Espíritu, sino cuando soy lleno del Espíritu, ese es el resultado. ¿Saben cómo se manifiesta y se evidencia? En adoración congregacional. Lo primero, después vamos a ver otras cosas. Pero ven allí el primer versículo 19, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando en su corazón al Señor, dando siempre gracias en todo. Entonces estoy cantando salmos, estoy cantando himnos, estoy cantando cánticos espirituales. Y lo hago de corazón, no solo con mis labios, viene de mi corazón, amo a Dios. Hermanos, si tu adoración está vacía, si sentís que venís a la iglesia y no recibís nada, si cantás con tus labios, pero después decís, vuelvan, no sé ni lo que canté, vuelvan Mauro, volví atrás, porque necesito ver lo que cante. No. Si en el mensaje, y Mauro volvió atrás, lo tomó literalmente. Mirá, léanlo bien. Si en el mensaje tu mente está en otro lado, estás durmiendo, estás pensando en el resto del día, el resto de la semana, te pregunto, ¿sos lleno del Espíritu? Y te respondo, no sos lleno del Espíritu. Puede pasar una semana, sí, pero si esto es tu andar dominical, no sos lleno del Espíritu Santo. Uno lleno del Espíritu Santo está adorando de todo corazón, está cantando al Señor, salmos, himnos al Señor, dando gracias a Dios por todo lo que le ha pasado. Quizá venimos a la iglesia y decimos, Dios me hizo esto, eso. No, da gracias a Dios, porque todo está en su control, está a cargo de todo. Una marca de ser lleno del Espíritu es que revoluciona por completo mi adoración a Dios. Si no estás adorando a Dios, no es el problema de la iglesia mientras están predicando la palabra, ¿no? Es un tema tuyo, porque vos no sos lleno del Espíritu Santo. Pero cuando vos adorás a Dios y revoluciona tu adoración, ya no venís a la iglesia para satisfacer tus necesidades, venís para adorar a Dios. Ya no venís para sentirte mejor y ser motivado, venís para alabar al Señor. Ya no venís para solucionar tus problemas, sino que venís para ponerlos a los pies de Cristo. La adoración ya no se trata de mí, se trata de exaltar el nombre de Dios. Esa es la razón que vengo a adorar, para traer honor y gloria y alabanza a mi Dios, que es el único digno de recibirlo. Y en vez de buscar mi felicidad en la reunión y en la iglesia y en mi vida, busco la santidad ante Dios como Dios es santo. Mi meta ya no es ser feliz, mi meta es ser santo como Dios es santo. Entonces hemos visto que llenura y la palabra morando en nuestro corazón es lo mismo. Yo quiero que entiendan que la palabra de Dios, déjenme pensar cómo decirlo, es la palabra de Dios que produce estos resultados. La palabra de Dios no es el resultado, ¿entienden? Es la palabra de Dios que me llena y eso produce resultados. Entonces lo explico en esta manera. En esta semana estábamos allí en Mendoza con los jóvenes y la última mañana, 4 jóvenes de 3 iglesias diferentes se pararon y cantaron una canción. Fue una canción muy buena, fue una canción fuerte, fue una canción impactante, fue una canción creo con buena doctrina, fue una canción bíblica, fue una canción que todos fuimos bendecidos. Y luego subió el pastor Reinaldo y predicó un mensaje y es increíble cómo Dios usó la canción en el mensaje porque hablaban del mismo tema. Pero el mensaje fue un mensaje directamente de la palabra de Dios y cuando él terminó, se ve que de antemano organizó para que ellos vuelvan a la plataforma y canten la canción. Y que cuando ellos volvieron,
para mí aunque sé, creo que para todos, esa canción tuvo 100 veces más fuerza que antes de que el mensaje fuera predicado. Ni se comparaba. Fue algo absolutamente increíble. Estoy seguro que ningún joven se perdió ninguna palabra. Y todo lo que escucharon dijeron, eso es lo que acabamos de ver en la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios produce esta adoración a Dios. Y a veces algunos vienen a nuestra iglesia y dicen, la música en esta iglesia me gusta todo menos la música. Si tan solo fuera más llevadera la música. ¿Saben qué? Nosotros queremos que siempre la música exalte la letra de la música que exalta a Dios. Y la música siempre tiene que ver con la palabra. ¿Y sabes lo que te vas a dar cuenta si estás en esta iglesia suficiente tiempo? Que más estás aquí, más aprendes la palabra, más vas a adorar en la música, porque más vas a entender lo que estás cantando. Porque la adoración es un resultado de estar en la palabra de Dios. Entonces, al ser lleno de la palabra, refleja y tu corazón explota en adoración. Nunca he visto de cerca, pero es como que un volcán, ¿no? ¿Qué pasa con el volcán? Ya no aguanta, ¿no? Y tiene que explotar y sale para todos lados y todos se tienen que correr. Bueno, cuando yo estoy en la palabra y estoy adorando al Señor, eso explota de una manera incontenible. No lo puedo parar, porque Dios está obrando en mi vida. A veces dicen de nosotros, no tienen emociones. Sí, emociones, pero basadas en la palabra de Dios, no en la nada. Y eso es lo que agrada a Dios. Entonces Pablo habla así del resultado, hay 4 resultados que hablan de la adoración, pero el último resultado en versículo 21, mejor traducido, sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. No voy a leer todo esto, pero comenzando en versículo 22 hasta capítulo 6, versículo 9, habla acerca de todas las relaciones que tenemos. Y lo que quiero que entendamos es que son todos resultados de ser lleno del Espíritu Santo. A veces queremos hacer estas cosas en nuestra propia fuerza y no sirve. Entonces quiero que entendamos primero el matrimonio, en versículos 25 al 28. Maridos que son llenos del Espíritu Santo amarán a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Vos no amás a tu esposa como debes amar a tu esposa, no intentes seguir amando a tu esposa. Está en la palabra, saturate de la palabra y ama a Dios, y cuando lo hagas vas a empezar a amar a tu esposa. Igual te debes intentar amar a tu esposa, ¿no? Pero en el Espíritu Santo. Van a decir, el pastor dijo, y van a ir anotando, ¿no? Esposas llenas del Espíritu Santo, nos dice versículo 22 a 24, se van a someter a su marido como Cristo a la iglesia. Perdón, como la iglesia a Cristo. No me citen ahí. Como la iglesia a Cristo. Así se somete la esposa al marido. ¿Cómo lo hace? Cuando es llena del Espíritu Santo. Si no sos lleno del Espíritu Santo, no lo vas a poder hacer. Padres e hijos llenos del Espíritu Santo, en versículos 1 al 3 de capítulo 6, obedecen y honran a sus padres. Vemos tantos hijos que no obedecen a sus padres, tantos hijos que son grandes y no honran a sus padres. Decimos, ¿por qué? Tiene que intentar más. No, tiene que saturarse de la palabra, tiene que ser lleno del Espíritu Santo, y entonces lo va a hacer, porque es un resultado de ser lleno. Y padres llenos del Espíritu Santo instruirán a sus niños en el camino del Señor, no solo enseñándoles, pero siendo de ejemplo para ellos. ¿Y cuándo lo vas a hacer? Yo soy un desastre con mis hijos. Bueno, sos un desastre porque no sos lleno del Espíritu, porque no estás saturado de la palabra. Amos y esclavos. Los esclavos que son llenos del Espíritu Santo obedecen a sus amos. ¿Por qué? Porque sirven a sus amos como si sirven a Cristo, porque Él es realmente su amo. Y amos llenos del Espíritu tratan a sus esclavos con amor. Obviamente hoy no tenemos esclavos y amos, siempre lo comparamos a el trabajo, y creo que es la comparación más cerca que tenemos, aunque no es la misma, pero trabajo como para el Señor, si mi jefe me ve o no. Y cuando lo hago con excelencia, cuando soy lleno del Espíritu Santo. Y si soy jefe, trato a la gente con amor, cuando soy lleno del Espíritu Santo. MacArthur dice, esto es lo que manifiesta un cristiano lleno del Espíritu Santo. Su influencia en nuestras vidas nos hace relacionarnos rectamente con Dios y con los demás. Entonces no es una fórmula mágica. Cuando yo estoy en la palabra, esto es lo que comienza a salir de adentro de mi corazón. Jesús dijo, todo lo malo sale del corazón y todo lo bueno también, cuando yo estoy en la palabra. ¿Cómo sabes si sos lleno del Espíritu Santo? Porque estas características se van a ver reflejadas en tu vida. Si vos decís, no, eso no es mi vida, entonces no sos lleno. Ahora, tampoco es todo o nada. Quizás estás creciendo en tu vida espiritual y algunas cosas las has dominado y otras no.
y es parte de nuestro proceso de crecimiento espiritual. Vamos a Colosenses 3:16. Le dije que íbamos a volver a todos los lugares, ¿no? Colosenses 3:16. La evidencia de la llenura, la evidencia de que la palabra habite en abundancia en nuestros corazones. Dice que la palabra habite, después dice con toda sabiduría, enseñándose, ahí vemos, resultado, amonestándose unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. ¿Qué pasa cuando soy lleno de la palabra? ¿Qué pasa cuando soy lleno del Espíritu Santo? Nos enseñamos unos a otros. Nos amonestamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, cantamos nuevamente, como decía Efesios, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando, dando gracias a Dios. ¿Cómo se puede resumir la evidencia de la llenura del Espíritu Santo, la evidencia de que la palabra habita en abundancia en mi vida? Resulta en edificarnos unos a otros y adorar a Dios. Resulta en ministrarnos unos a otros y alabar al Señor. La palabra de Dios produce una vida transformada que exalta a Dios y pone en alto a tus hermanos. La llenura del Espíritu me lleva a amar a Dios de todo corazón y amar a mis hermanos. Vayan conmigo a Gálatas, capítulo 5. Y como dije, no voy a hablar mucho aquí porque vamos a ver todo este pasaje del versículo 16 al 26, pero Gálatas 5, 16... Y Gálatas, antes de Efesios que vimos, está Gálatas. 5:16 dice, digo pues anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Entonces, como ya vimos, ¿no? Llenura del Espíritu, la palabra habita en tu corazón, andar en el Espíritu, términos que Pablo usa de manera sinónima. Y al estar en la palabra, al estar sometiéndome a la palabra, el Espíritu controla mis pensamientos, controla mis acciones, penetra cada aspecto de mi vida y soy totalmente dominado por el Espíritu. ¿Y qué produce? Dos cosas. Primero, hago morir lo terrenal en mi vida. Y dice aquí en versículo 18, pero son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. 19, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría. Menciona un montón más y en versículo 21 a la mitad dice, contra las cuales les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces cuando yo ando en el Espíritu estoy haciendo morir estas cosas en mi vida. Es un resultado del Espíritu que yo no ando de acuerdo a esto. Pero cuando empiezo a dejar de saturarme de la palabra y digo, ya no necesito tanto y falto a la iglesia y no leo la Biblia, ¿qué comienza a pasar? Comienzo a satisfacer los deseos de la carne. No es lo que Dios quiere. Y es más, acá al final dice, una vida de alguien que vive en la carne es una vida de un incrédulo. ¿Puede haber algún punto en tu vida? Sí, que caigas, que vivas en la carne. Puede haber cosas aquí con las cuales luchás, pero la vida práctica continua, esta es tu vida, esto es lo que marca tu vida, ni siquiera sos salvo. Pero también produce el resultado de versículos 22 al 23, no solo negativo, sino positivo. Produce el fruto del Espíritu. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando yo ando en el Espíritu, cuando yo soy lleno del Espíritu, cuando yo tengo la palabra habitando en mi corazón, esto produce el fruto del Espíritu. Y ahora voy a jugar al fútbol y me pegan una patada con... gracias por esa patada. ¿No? Demuestro amor. Y cuando voy al trabajo y me tienen que pagar y no me pagaron, con gozo digo al Señor, Señor, no sé por qué pasó esto, te doy gracias, sé que igual vas a proveer y va a ser maravilloso. Cuando hay problemas en la familia, con padres, hijos, entre los matrimonios, mostramos amor, tenemos un hogar en paz, con gozo. Ahora, esto no es que vivimos en una isla del amor y todos son buenos. No, yo sé que todos luchamos con distintas cosas, pero cuando estamos creciendo en el Señor vamos viendo cómo empezamos a actuar de otra manera. Y como dije antes, haces algo y decís, nunca hice eso antes. Qué increíble.
Es una evidencia de que sos lleno del Espíritu Santo. Entonces, estos son los resultados. El resultado de ser saturado de la palabra de Dios, de ser continuamente lleno del Espíritu Santo, de andar en el Espíritu, de ser controlado por el Espíritu, es que creces cada día a ser más como Cristo. Ese es el resultado. El fruto producido en estos 3 pasajes es santidad, es buenas obras, es buscar exaltar a Cristo. MacArthur dice: ser llenos del Espíritu es entregar nuestro corazón a la autoridad de Cristo, permitiendo que su palabra domine nuestras actitudes y acciones. Cuando nos sometemos a la verdad de Dios, el Espíritu nos lleva a vivir de una manera que honra al Señor. Y otro autor, Hockema se llama, dice: ya que lo que magnifica a Cristo magnifica al Espíritu, cualquier cosa menos que una vida cristocéntrica entristece al Espíritu. Entonces yo debo vivir siendo cada día más como Cristo, porque es a lo que Dios me ha llamado. Entonces, ¿cuál es la evidencia de una vida llena del Espíritu? No es una experiencia milagrosa, no es una manifestación visible de hablar en lenguas. Pablo no dijo eso en ninguno de estos pasajes. No dijo: vas a exaltar a Dios hablando en lenguas. No, para nada. MacArthur dice: la pregunta correcta no es ¿he tenido una experiencia de éxtasis?, sino ¿estoy volviéndome cada vez más como Cristo? Esa es la pregunta. Si lo querés resumir, ¿cómo sé si soy lleno? Estoy siendo cada vez más como Cristo. Entonces la evidencia de una vida llena del Espíritu es el fruto espiritual externo, la cual es el resultado de una vida sometida al Espíritu Santo y resulta en anhelar ser más y más como Cristo y vivir en santidad personal ante Dios. Entonces, terminamos con algunos principios y algunas aplicaciones. Principio número 1 de nuestro mensaje: el bautismo por el Espíritu y la llenura del Espíritu son 2 ministerios distintos del Espíritu Santo. El bautismo ocurre una vez, el bautismo ocurre sin que ni siquiera lo sepa, y la llenura del Espíritu ocurre repetidas veces en mi vida y debe ser algo que debo anhelar y buscar, es un mandato a seguirlo continuamente. Me aceleré, ¿no? Punto número 2. El creyente es mandado a ser continuamente lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo se logra? No por algo sensacional y espectacular y alguna experiencia que tuve. No, es por la experiencia diaria de sentarte, estudiar la Biblia, vivir de acuerdo a la Biblia, obedecerla, orar a Dios que me ayude a hacer lo que la Biblia dice, y soy lleno del Espíritu. Y voy siendo lleno del Espíritu. Y continúo en la llenura del Espíritu. Y tercero, el resultado de la llenura del Espíritu es ser más como Cristo. Como dije, el resultado no es lenguas. Fue un evento único en la historia, en capítulo 2, versículo 4, que fueron llenos y hablaron en lenguas. No puede ser repetido. Todas las demás veces que fueron llenos hablaban las maravillas de Cristo, predicaban el Evangelio de Cristo. Ser lleno no es echar fuera demonios, no es sanar a las personas, no es tener dones espectaculares. Vimos que los corintios tenían todos los dones y vivían en la carne. Pablo nunca habla de nada de eso de ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu es una adoración a Dios de todo corazón. Es una adoración a Dios con alegría y con gratitud. Nos lleva a someternos unos a otros en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, aún aquí en la iglesia, ayudándonos unos a otros. En fin, nos lleva a ser más y más como Cristo. La meta de la llenura. Entonces, como dije, la evidencia de una vida llena del Espíritu es el fruto espiritual externo, la cual es el resultado de una vida sometida al Espíritu Santo y resulta en anhelar ser más como Cristo por medio de la santidad personal. Entonces, algunas aplicaciones, 2 aplicaciones. Para ser lleno del Espíritu, debes vivir una vida saturado o saturada de la palabra de Dios. ¿Es la palabra tu pensamiento y tu deseo al levantarte a la mañana, al acostarte a la noche? ¿Lees la palabra de Dios continuamente? ¿Entendés lo que lees? Y si no entendés, buscas entenderlo, le preguntás a alguien, agarrás algún comentario, algún libro que te ayude a entenderlo, algún libro bueno. ¿Pasas tiempo significante en la palabra? ¿Lees para aprender y ser edificado o porque, lo primero en mi lista del día es leer la Biblia y lo marco? ¿Pones en práctica la palabra?
Bueno, pero pastor, ¿cómo lo hago? ¿Qué puedo estudiar? ¿De dónde comienzo? Mirá lo grande que es la Biblia, no sé ni dónde comenzar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, quizás podés empezar con los salmos. Lee un salmo por día. Reflexioná en el gran Dios que tenés. Tené una hoja al lado y decir, voy a escribir todos los atributos de Dios. Que Dios es bondadoso, que Dios es un Dios de gracia, de misericordia. Y empezá a notar cada salmo, todas las características que ves de Dios y vas a ver lo grande que es tu Dios. Empezá con varias hojas, ¿no? Porque una hoja no te va a alcanzar. Y cuando terminás hasta el Salmo 150, y cada semana que venís compartís con un hermano, mirá todo lo que aprendí. Y la semana que viene te cuento lo que voy a aprender. Quizás empezás con el libro de Juan. Quizás lees Juan y ahí podés ver el Evangelio proclamado tantas veces en distintas maneras y podés ver que Jesucristo vino para ser el Salvador del mundo y podés reflexionar en Juan. Y cuando ves a cualquier persona en la calle y te dice, ¿qué es eso de la iglesia? ¿Cómo puedo ser salvo? Decís, bueno, ¿dónde en Juan puedo elegir? Y en tu mente ya está y comenzás a predicar el Evangelio. Quizás puedes tomar una epístola y meditar en la gracia de Dios, en la bondad de Dios, en el sacrificio de Cristo por vos y podés ver lo que sos en Cristo y cómo debes vivir en Cristo. Y ver cómo funcionan las epístolas, que dan instrucción y luego aplicación. Lee Romanos 1 al 11 te va a decir quién sos y 12 al 16 te va a decir cómo debes vivir a la luz de lo que sos. Efesios 1 al 3 te va a decir quién sos. Efesios 4 al 6 te va a decir entonces viví en esta manera. Lee, medita, orá la palabra de Dios y vas a ver cómo el Espíritu Santo obra en tu vida y vas creciendo y vivís de acuerdo a la palabra de Dios. Y nunca vas a llegar a alcanzarlo, siempre estás creciendo. Y quiero que sepas, en la vida cristiana nunca estás en un punto fijo. O estás creciendo en el Señor o te estás alejando del Señor. Y es por medio de la palabra que puedo crecer cada día en la palabra de Dios. Entonces, para ser lleno del Espíritu, debo ser saturado de la palabra de Dios. Segundo, la llenura del Espíritu resultará en una vida piadosa. Este es el resultado. Y el resultado es 100% efectivo. Nunca vas a ser lleno del Espíritu y no tener este resultado. El problema no es el resultado y trabajar en el resultado. El problema es, y la respuesta es trabajar en conocer más a Dios y amarlo y querer seguir sus mandamientos. Y todas estas cosas van a suceder. Vas a ser más como Cristo. Se va a ver reflejado en la adoración. Se va a ver reflejado en tus relaciones, en tu adoración a Dios, en que vas a comenzar a vivir el fruto del Espíritu cada día en tu vida. Sin decir, hoy tengo que tener más amor. No, va a suceder solo. Porque amas a Dios. Entonces la llenura del Espíritu Santo es el ministerio continuo del Espíritu en la vida del creyente. Si no ocurre una sola vez, ocurre a través de toda nuestra vida. Entonces, saturate de la palabra, sometete al Espíritu, viví lleno del Espíritu Santo. El resultado es una vida que anhela y crece a ser cada día más como Cristo. Hermano, ¿anhelás la llenura del Espíritu en tu vida? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias que tu palabra es viva y eficaz. Y te damos gracias que tu palabra hace muchas cosas y lo ha hecho en esta mañana. Primero nos da entendimiento, aclara dudas que tenemos, nos ayuda a entender la palabra predicada correctamente y enseñada correctamente. No porque yo lo haga, sino porque todo lo que tomé vino de tu palabra. No de alguna historia, no de lo que otro cree, sino de lo que tú has dicho. Y podemos entender primero que nada que el bautismo y la llenura son diferentes. Y entonces puedo entender varias cosas. Primero, que yo ya estoy en el cuerpo de Cristo, yo ya he sido colocado allí, nadie me puede sacar, yo soy parte, mis hermanos son parte, debemos ayudarnos unos a otros y estamos todos en Cristo. ¡Qué maravilloso! ¡Gloria a Dios! Y también puedo entender que soy llamado, soy mandado, soy dado una orden de ser lleno del Espíritu. Y no es con una solución mágica, no es 3 pasos a ser lleno del Espíritu, es por saturarme de la palabra de Dios.
leer la palabra, estudiar la palabra, aplicar la palabra, amar la palabra, poner en práctica la palabra. Y eso va a resultar en un montón de bendiciones para mi propia vida, para mis hermanos, en la adoración y aún a incrédulos. Porque la llenura del Espíritu revoluciona y transforma completamente nuestra vida. No solo un día, sino día tras día, tras día, tras día. Te pido, Señor, y te ruego que cada uno de nosotros amemos la palabra de Dios y estemos en la palabra de Dios con tiempo significante y tiempo de buena cualidad. Y determinemos que todo lo que leemos vamos a poner en práctica en nuestra vida para ser cada día más como Cristo. Pedimos, Señor, que bendigas tu palabra, que obres en nuestras vidas y que tu nombre sea glorificado. Y Padre, pedimos que si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador, no puede ser ni lleno del Espíritu ni ha sido bautizado por el Espíritu. Lo que necesita es poner su fe en Cristo. Que Cristo, siendo Dios, vino a este mundo, murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte, y todo aquel que se arrepiente de su pecado y pone su fe en Cristo para salvación, creyendo que Cristo fue a la cruz para morir por sus pecados, tiene la salvación. Y Padre, qué hermoso sería que alguien aquí que no te conoce hoy tenga la vida eterna. Pedimos que nos bendigas en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.